Bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Asita Sieran, es con alegría, siempre con alegría, que vengo a ustedes hoy. Hemos estado muy presentes en sus cielos, dones que hablo en forma física, en los cuales nos pueden ver. Esto está sucediendo en todo el planeta. Estamos preparando, poco a poco, a la gente para nuestra aparición. Por supuesto, la gran mayoría todavía mira con recelo y sin miedo. Pero ten la seguridad de que en el momento en que aparecemos, todos dentro de esa nave emanan tanto amor incondicional por ti, que esta energía golpea el corazón de todos los que nos ven. Y ese miedo, ese susto, casi instantáneamente se convierte en perplejidad y sorpresa. Y así es como estamos transformando los corazones de muchos, por supuesto, a los que todavía ostentan el poder de la información en el planeta, les gusta poner catástrofes, como poner invasiones, ataques de seres externos, los habitantes de este planeta, en una supuesta guerra de poder y dominio. Sería muy interesante para todos ustedes saber que esto sucedió hace mucho tiempo. La única diferencia es que no vinieron destruyendo todo, fueron socavando el planeta poco a poco, convirtiéndote en la humanidad que ves hoy. Yo diría que fue una invasión mental y totalmente planeada, pero siempre nos gusta decir que nada de esto sucedió, porque te has convertido en simples marionetas, tienes libre albedrío, y todo lo que se te presentó en un momento dado te pareció muy bueno, te pareció agradable, te trajo alegría, trajo felicidad, mostrándote que el resto no era importante, lo importante era el placer personal, sin importar cómo se lograra ese placer. Así que te estabas volviendo adicto, acostumbrándote a todo lo que se daba, en la búsqueda de esta supuesta felicidad y placer ilusorio. La culpa, si hay culpa, no es de nadie, no hay culpa para aquellos que pusieron todo allí sobre la mesa, porque percibiste en ti la avidez de todo eso, te diste cuenta en ti de la avidez de separarte de la fuente, de alejarte de la fuente y tomaste esa decisión. Si no hubieras hecho la elección, todo hoy sería diferente, yo no estaría aquí hablando, ni los otros seres de luz, porque habrías evolucionado hace mucho tiempo, o mejor dicho, diría que ni siquiera habrías dejado la quinta dimensión en la que estabas. Así que no depende de nosotros aquí echar toda la culpa a los que llegaron aquí y trajeron los regalos. Aceptó los dones que quería, que resonaban con esos regalos. Comprendemos fácilmente la dificultad que tienes para deshacerte de estos vicios, para deshacerte de toda esta supuesta alegría colocada por ellos, para deshacerte de esos momentos de ausencia total del mundo, para que no vivas tus propios problemas. Créanme, lo entendemos. Pero te hemos dicho y mostrado que hay otra manera de que te sientas feliz, alegre y te deshagas de los problemas. Todo en función de solo una cosa, creer que las vibraciones hacen su camino. Si vibras bajo hoy, cosecharás el resultado mañana, de la misma manera, si vibras fuerte, recogerás regalos. Así que estamos poniendo para ustedes una nueva elección, un nuevo mundo, solo que en este nuevo mundo, vicios, subterfugios, actitudes irreflexivas, actitudes deshonestas, falsas que están acostumbrados a no encajar, solo las actitudes de amor, solidaridad, amistad, amor por los demás, amor sin esperar nada a cambio. Para muchos de ustedes esto es imposible, y lo ponen como una verdad. Es imposible. Y yo diría que esta verdad crece cada día. Ahora, si abren sus corazones y dejan entrar todo este amor, dejen que este amor que está allí florezca, no ha muerto, todos ustedes tienen este amor allí, que es la chispa de Dios Padre /diagonal Madre. Si dejas que aumente, vivirás este amor maravillosa y fácilmente. Desafortunadamente no puedes servir a dos caballeros, o sirves a la luz y comienzas un camino de limpieza, de distanciarte de todo lo que trajo esas supuestas alegrías, de vicios, de actitudes, o permaneces en ellas.
No hay manera de servir a estos dos amos, o sirve a la luz o sirve a la tercera dimensión. Hemos estado haciendo esto todos los días, minuto a minuto en nuestros barcos. Cada uno de nosotros que está por encima de sus cielos está prácticamente enfocado todo el tiempo en una gran egrégora de amor que involucra a este planeta. Nuestra intención es que esta egrégora sofoque a todas las demás, porque el amor es el sentimiento más fuerte y resistente del universo, y logra destruir cualquier cosa. Todos estamos aquí. Porque es exactamente por eso, porque necesitamos emanar tanto amor por este planeta, necesitamos un inmenso número de seres que emanen este amor. Y puedo decirles que esta egrégora de amor ya ha dado la vuelta al planeta. Desafortunadamente, es rápidamente consumido por las egrégoras negativas que hay. Pero seguimos adelante y no nos rendimos. Así que piensen que si cada uno de ustedes toma el camino del amor, el camino de la luz, puede que ni siquiera sean lo suficientemente fuertes como para generar una gran egrégora, pero al menos ya no estarán inflando esas egrégoras negativas, y eso ya es un gran logro. Ojalá pudiéramos emanar un gran rayo y destruir toda la egrégora de negativos de su planeta, un gran rayo de amor, pero no podemos. Porque tendrán libre albedrío hasta el final, hasta que el último humano esté en la tercera dimensión. Cuando él se haya ido, estarás en la quinta dimensión o donde quiera que estés, y entonces el libre albedrío habrá terminado. Pero mientras exista la tercera dimensión y estés dentro de ella, no hay nada que podamos hacer que inculque tus elecciones. Las elecciones de tu alma siempre son respetadas en todo momento. Desearíamos que fuera diferente, que pudiéramos entrar y actuar de la manera que creemos que es correcto, pero no podemos hacer eso. El proyecto Tierra aún no ha terminado, Dios Padre / Madre aún no ha terminado el proyecto de libre albedrío, por lo que no podemos hacer nada en contra de su voluntad. Así que todo depende de la elevación de la conciencia del planeta. Ya casi estás allí, pero todavía te tambaleas mucho. Cuando pensamos, ahora vete, caes de nuevo, no puedes seguir el ritmo. Pero esperamos que muy pronto alcancen este gran potencial de conciencia para que podamos comenzar la nueva fase. Una fase turbulenta, una fase difícil pero necesaria, porque será ella la que arrancará toda la mentira, toda la falsedad, todos los males que se te han presentado y que te gustaron. ¿Y cuál es la diferencia? Se darán cuenta de lo que han causado en ustedes mismos y en el planeta, con cada uno de los dones que se les han dado. Nada pasó desapercibido, nada quedó sin reaccionar y dependerá de cada uno elegir. Elijo continuar como soy, ya que estoy aquí, continúo, muy bien, será una lección. O aquellos que elegirán, no, quiero cambiar, quiero evolucionar, y entonces sí, tendremos mucho trabajo para absorber todas estas almas que vendrán sedientas de información, de energía, de tratamiento, de sanación. Y asegúrense de que estamos listos, cada uno de nosotros, para hacer lo que sea necesario por cada habitante de este planeta, para que pueda hacer su ascenso. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.